Ah, se cortó. Dejó de grabar. A ver, niños, el show debe continuar. Está claro entonces cómo puede haber un síndrome de obstrucción intestinal después de una peritonitis, ¿no verdad? Lo mismo le pasa a un paciente que le operaron de apendicitis, que se perforó el apéndice. Usted tranquilamente después de 2 semanas lo ve reingresando por vómitos y distensión abdominal y estreñimiento, usted ya sabe, se debe haber, se le pegaron los intestinos aquí. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, esas son complicaciones de una peritonitis. Entonces, cuando conocemos este cuadro clínico, ¿ya? Lógicamente, desde el momento en que tenemos, tranquila que nadie se dio cuenta, desde el momento en que tenemos el paciente que empieza a tener el cuadro de hilio, uno ya puede ir diciendo qué es lo que tememos que pase. Tememos que se perfore, tememos que se muera, tememos que... ¿ya? Por eso es que se hizo esa clasificación, grado 1, grado 2, grado 3, porque cuando el paciente está en grado 3, ya uno sabe que está a punto de perforarse. Usted no espera que se perfore para decir, ¡ay! ¡Qué inesperado! Se perforó, habrá que operarlo, ¿verdad? Sino que cuando el paciente ya está presentando los signos de grado 3, normalmente se recomienda operarlo. Entonces, operarlo antes que se perfore, porque esta vez no será para coser el intestino, sino para descomprimirlo mecánicamente. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que haya distensión de la pared hace que se aumente la probabilidad de necrosis. Es un cuadro que se hace un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque la distensión de la pared, ¿a qué se debe? Se debe a que se está acumulando su contenido, ¿no? Su contenido de líquido, de gases, de jugo, de lo que sea, porque el intestino está paralizado. Pero, ¿y por qué está paralizado? Está paralizado porque decidió renunciar, porque ya no puede más, ¿no es verdad? Pero ¿qué pasa cuando se distiende? Si se distiende mucho, el solo hecho de distenderse aplasta la pared, aumenta la tensión en la pared. Y cuando un órgano se aplasta, no solo se aplastan las células del parénquima, sino se aplastan los vasos sanguíneos. Y si se aplastan los vasos sanguíneos, hay menos perfusión, hay isquemia, hay hipoxia y por lo tanto se muere el tejido. Entonces el solo hecho de que el intestino esté muy distendido puede hacer que se necrose. No solamente que ya de por sí se necrose, sino que eso acelera la necrosis. Entonces el solo hecho de quitarle el contenido y de hacer que mecánicamente deje de estar tan estirado puede salvarlo de que se perfore. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, antes de seguir, vamos a ver por qué se produce la enterocolitis necrotizante neonatal. Y aquí tenemos que esta es una enfermedad multifactorial. En realidad son 4 factores los que hacen que se produzca esta enfermedad. Pero no siempre es que están los 4, a veces predomina uno de ellos, o 2 o 3, ¿no? ¿Ya? No siempre tienen que estar ahí todos los 4, ¿no? Pero hay 4 cosas básicamente que combinadas son las que producen este cuadro, ¿ya? La primera, acuérdense que es enterocolitis necrotizante neonatal, no la van a ver ustedes en un niño grande. Por lo tanto, la primera es la inmadurez del intestino. No estamos hablando de un intestino adulto, estamos hablando de un intestino bebé, un intestino que dice todo chiquito, un intestino bebé y por lo tanto un intestino neonato, y por lo tanto es la inmadurez intestinal el primer factor, ¿ya? Porque un intestino adulto lo que hace es pelear,
un intestino bebé se rinde. ¿Sí? Un intestino bebé, y por lo tanto será más frecuente en los prematuros. Mientras más prematuro, más inmaduro el intestino, más probabilidad de que haya enterocolitis necrotizante. ¿Sí? Primer factor. Segundo factor. ¿Cuál es la función del intestino? Absorber los alimentos, digerirlos, absorberlos y hacer la peristalsis para que sigan, ¿no verdad? Ya, ese es el trabajo del intestino. En este caso se trata de un intestino bebé, o sea, estamos poniendo a trabajar a un niño, ¿no verdad? Si usted pone a trabajar, si usted le pone una tarea a un niño, le pone una tarea con la su edad, ¿no verdad? Usted no lo pone al niño a hacer tarea de adulto, ¿no? ¿Ya? Que no va a poder. Usted al niño le pone algo sencillo. Por eso es que el bebé no come arroz con menestra y chancho, ¿no verdad? El bebé toma leche, porque es una tarea mucho más sencilla que digerir arroz con menestra y chancho, ¿no verdad? Pero resulta que la leche ideal para él es la leche materna, pero la leche que le dan es, ¿ya? A veces la leche materna y a veces no. A veces le empiezan a dar jugo, colada, leche de tarro, leche de vaca, leche de cabra, leche de burra, leche de... leche de tortuga, leche de magnesio. ¿Ya? Es más, a veces con buena intención, en el prematuro, ¿qué dice el médico? Está muy chiquito, hay que hacer lo que crezca rápido. Entonces, a la leche le ponemos además pediasure, vitaminas, proteínas, minerales, oligoelementos. ¿Ya? Y entonces le damos un yogur en medio, ¿ya? Le damos la leche muy concentrada. ¿Sí? Ese es el problema, que le estamos poniendo a un bebé mucho trabajo, porque es mucho más difícil digerir cuando le ponemos demasiadas cosas. ¿Ya? Y entonces, eso es lo que conocemos como dietas hiperosmolares. ¿Sí? Una dieta hiperosmolar es el segundo factor que predispone a las enterocolitis necrotizantes. Una dieta muy cargada. ¿Ya? ¿Sí? La leche muy concentrada. O cuando se le ocurre, es la leche, pero hay que hervirla para que esté bien hervida y se empieza a evaporar el agua y se hace más concentrada la leche que lo normal, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, o cuando se equivocan al preparar, ¿y cuántas cucharadas eran? Bueno, por si acaso pongámosle una más. ¿Ya? ¿Cómo era? 2 onzas por cada... ¿Ya? Todas esas cosas pasan, ¿no? ¿Ya? Sí. Y muchas veces con la buena intención de que crezca y se fortalezca, ¿no? Entonces, esa es la segunda, dieta hiperosmolar. La tercera, la hipoxia. ¿Sí? Porque imagínense si al pobre niño que le ponemos a trabajar de más, encima lo ponemos en un cuarto con poca ventilación y no le damos comida suficiente. La hipoxia o la isquemia, que también conduce a hipoxia. ¿Sí? La hipoxia isquemia. ¿Ya? Y acuérdense que en el neonato es muy frecuente que haya dificultad respiratoria por muchas razones, ¿no? ¿Ya? Sobre todo en los prematuros, ¿no? Tenemos la enfermedad de membrana hialina, tenemos la taquina transitoria, la aspiración de líquido amniótico simple, meconial, la neumonía y todas esas cosas, ¿no? Todo eso contribuye a la hipoxia,
¿no? Si no lo trata bien, hace hipoxia en algún momento. Pero no solo eso. Acuérdese que la vascularización del intestino es sensible a otras influencias, porque cuando hay deshidratación o cuando hay hemorragias, cuando por cualquier razón baja la volemia, o sea, disminuye el volumen sanguíneo, ¿qué hace el cuerpo? Prioriza al cerebro y al corazón. Y la poca sangre que hay se la manda al cerebro, se la manda al corazón y se le quita al intestino. Y entonces el pobre intestino, encima de todo, lo dejan casi sin sangre, ¿verdad? Y aparte de eso, no es raro que se haga un reflejo de vasoconstricción cuando invadimos los vasos o la región abdominal con nuestras intervenciones. Por ejemplo, le hacemos un cateterismo y le ponemos una vía central y pasamos por la vena cava inferior, ¿no? Por vía femoral. O, tampoco nadie te oyó, o le ponemos una vía umbilical. No es nada raro que se cateterice por el ombligo el neonato, ¿no es verdad? Y ese cuerpo extraño puede hacer que momentáneamente haya una vasoconstricción local. Entonces, todos esos son factores de riesgo para enterocolitis necrotizante. Y si a eso le sumamos que el propio ilio hace más isquemia, ya imagínense, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya van 3 factores. El cuarto que pueden identificar es la contaminación bacteriana, la infección. ¿Ya? Porque a este intestino tan mal irrigado, tan sobrecargado, no es raro que las bacterias digan, bueno, aquí está mi oportunidad. Aquí no le llegan ni los leucocitos, ¿no? Y se produzca una verdadera infección, ¿no? Entonces, con todas estas cosas se produce el cuadro de enterocolitis necrotizante. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya? Si entienden eso, ya deben poder deducir cuál debe ser el tratamiento, pues, ¿no? Al paciente en enterocolitis grado 1 se lo deja en ayuno, se le da antibiótico, se le deja en ayuno, o sea, no se le da nada por vía oral porque tenemos que dejarlo descansar al intestino, ¿no es verdad? Se le vigila que tenga suficiente oxígeno y buena perfusión, se le da líquidos, se le da la alimentación pero por vía parenteral. Si es que solamente va a estar unos días en ayuno, basta con ponerle glucosa y electrolitos, pero si va a estar una semana en ayuno, ahí tenemos que ponerle nutrición en parenteral, ¿no? Eso ya depende, ¿no? Lógicamente que tenemos que corregir los trastornos hídricos, electrolíticos, del equilibrio ácido-base y todo eso, ¿ya? Y si llegamos al grado 3 hay que descomprimirlo mecánicamente. De hecho, desde el grado 1 usted puede poner una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago y para descomprimir el intestino si es que se puede, pero lógicamente eso llega pues hasta cierto punto, ¿no? ¿Ya? Pero el tratamiento no es materia nuestra ni les voy a tomar, solamente quiero que tengan una idea de cómo es el cuadro, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre la enterocolitis necrotizante? Sí, la contaminación bacteriana, o sea, dejando aparte los otros factores de riesgo, ¿cómo se produce directamente en el intestino? El paciente está comiendo, entonces ya tiene flora bacteriana. Esa flora bacteriana, que normalmente no sería patógena, se convierte en un oportunista, ¿no es verdad? O sea, no es flora agresiva, pero se convierte en un oportunista porque tenemos un intestino que está sobrecargado y que está isquémico. Entonces,
al no haber una buena defensa, porque si no hay sangre no hay leucocitos, si no hay suficiente defensa, entonces aprovechan y se meten, ¿no? ¿Ya? Si además hay hilio, hay una sobreabundancia de alimentos en el Entonces interior. depende más de las condiciones que la... Entonces, las condiciones favorecen la proliferación bacteriana. Al haber muchas bacterias, así no sean tan agresivas. O sea, si tú tienes un ejército en que los soldados no son buenos soldados, pero tienes muchos soldados, de todas maneras se hace, ¿no? Entonces, al haber una gran cantidad de comida no digerida, se favorece la proliferación bacteriana y al haber muchas bacterias pueden terminar haciendo un cuadro infeccioso que contribuye junto con todo lo demás, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre la enterocolitis necrotizante neonatal? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya, entonces ya pueden diagnosticar enterocolitis necrotizante neonatal. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Es más frecuente, lógicamente, cuando ha habido antecedentes de hipoxia o de isquemia, de sufrimiento fetal o eso, porque lógicamente que eso aumenta las posibilidades de isquemia, ¿no? Dime. La edad máxima en la cual se podría presentar, o sea, nunca se va a poder presentar en una enterocolitis solo necrotizante, ya no sería neonatal, en un niño mayor. Teóricamente podrías tener, por ejemplo, un niño de 29 días, 30 días, ¿no? Que ya no se llama enterocolitis necrotizante neonatal porque por definición tiene que ser neonatal. Entonces, en esos casos, suponiendo que tuvieras un cuadro muy parecido a ese, ya no tenemos un intestino tan inmaduro, entonces realmente lo que hay ahí es isquemia, infección, hipoxia o de pronto dieta hiperosmolar, aunque se supone que ya el intestino podría con eso. Entonces, a esos cuadros, cuando tenemos una cosa así, generalmente se los llama enfermedad isquémica intestinal o isquemia intestinal nada más, ¿no? ¿Ya? Y no los llaman enterocolitis necrotizante, porque de hecho cualquier isquemia intestinal, así tú tengas un adulto con trombosis mesentérica, te puede producir necrosis de la pared, ¿ya? Y no es por eso lo llamas enterocolitis necrotizante, ¿no? Entonces generalmente se pasa, o sea, es como que ya pasó la época de decir enterocolitis necrotizante neonatal, porque ya no hay la inmadurez y la misma fisiopatología, ya hablamos de hipoxia isquemia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Quedó claro, no? Muy bien. Y entonces, hablando de esto, ya que decimos que hay este cuadro, este cuadro es un cuadro en el que tenemos un síndrome de hilio, ¿no? ¿Verdad? Un hilio que básicamente es un hilio total, no un hilio parcial. Pero eventualmente puede comenzar como un hilio parcial, o sea, se afecta todo el intestino, pero puede ser que a lo mejor en las primeras horas se afectó una parte y después se termina afectando todo, ¿no? O sea, puede ser que momentáneamente tengamos un cuadro de pseudoobstrucción, pero muy pronto se va a notar que es un hilio completo. Pero hay otro cuadro de la infancia que característicamente es un hilio parcial, ¿ya? Pero un hilio parcial que también es difícil de diagnosticar como hilio parcial, y es lo que llamamos la enfermedad de Hirschsprung. ¿Sí? La enfermedad de Hirschsprung es fisiológicamente un hilio parcial, ¿ya? ¿Sí? La enfermedad de Hirschsprung tiene dos sinónimos. El uno es megacolon congénito y el otro es aganglionosis intestinal, ¿no verdad? Entonces, cuando decimos megacolon, significa que el colon está muy grande, ¿no verdad?
Congénito y raro. ¿Qué? Y cuando decimos aganglionosis, ¿a qué nos referimos? Ausencia de ganglios, ¿no verdad? En realidad son las células ganglionares, porque propiamente fisiológicamente equivalen a un ganglio, pero no son una confederación. Son las células ganglionares, que son las células que están en los plexos mientérico y submucoso, o sea, el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach, que deben haber estudiado, ¿no verdad? ¿Qué es lo que llamamos el sistema nervioso entérico? ¿Ya? El sistema nervioso entérico. ¿Sí? ¿Qué es el sistema nervioso entérico? Es como que el gobierno local del intestino. Es el equivalente, en el corazón el equivalente sería el sistema cardionector, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente los órganos podrían gobernarse ellos solos, ¿no? ¿Ah? Eso es como decir, si tenemos alcalde, ¿para qué queremos presidente? ¿No? Que el alcalde decida todo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí? ¿Para qué tenemos presidente? Bueno, la verdad que para un ecuatoriano es difícil contestar eso. Pero bueno, la cosa es, en teoría, se supone que efectivamente no hemos tenido presidentes muy afortunados como para decir, por eso sirve, ¿no? Pero bueno, el caso es que el gobierno local puede administrar la parte local, pero para coordinar esa parte local con todo el resto se necesita un gobernante que conozca todo, ¿verdad? El sistema cardionector se encarga de hacer que el corazón lata. El sistema cardionector se encarga de que la contracción del músculo del miocardio sea ordenada, coordinada. Porque si usted tiene una fibrilación, eso no da un latido efectivo. Tiene que contraer primero la aurícula, luego el ventrículo, hacer como una peristalsis mismo, pero en el corazón, ¿no verdad? Tiene que hacerlo de manera ordenada para que funcione. El sistema cardionector se encarga de eso. O sea, si usted al corazón le corta todos los nervios, si usted corta todos los nervios cardíacos, el corazón sigue latiendo. ¿Ya? Es como en las películas, usted le saca el corazón y ¡pum! ¿Ya? ¿Sí? El corazón sigue latiendo. Lo mismo el intestino. Los movimientos peristálticos, la secreción de las glándulas y todo lo que se necesita para digerir y que pase el alimento, el propio intestino lo sabe hacer. ¿Ya? Él mismo organiza los movimientos para que sean ordenados y no que la comida se regrese y no que la comida, ¿ya?, vaya, siga, regrese, no, sino que vaya ordenadamente. ¿Ya? Para eso bastan los plexos, porque lo que hace el intestino lo hace la mucosa con sus glándulas para digerir los alimentos y absorberlos, y lo hace el músculo para hacer la peristalsis. Por eso tenemos el plexo submucoso que gobierna a las glándulas y el plexo mientérico, que se llama mientérico porque es mioentérico, músculo del intestino, que gobierna la peristalsis, ¿no verdad? Pero entonces, ¿para qué se necesitan nervios que vayan al corazón o nervios que vayan al intestino? A saber cómo está el resto del cuerpo referente. Porque el corazón, el intestino, no saben si nosotros estamos corriendo, si nosotros estamos descansando, si nosotros estamos durmiendo, si nosotros estamos estudiando, ¿qué estamos haciendo? Entonces, si nosotros estamos corriendo, ¿qué pasa? Que el corazón, claro que tiene que latir, él sabe que tiene que latir, pero no a la misma velocidad, tiene que latir más fuerte y más rápido, ¿verdad? ¿Sí? Si el intestino le dices tú que está corriendo, entonces el intestino sabe, en cambio, que tiene que trabajar menos. Porque el trabajo del intestino es, entre otras cosas, lanzar jugos digestivos hacia la luz para digerir los alimentos.
Eso significa perder líquido. Durante la digestión botamos líquido hacia adentro, pero lo botamos, ¿no? Ya no está en nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Si estamos corriendo, estamos también perdiendo líquido, porque estamos sudando, ¿verdad? Y al estar sudando, para que no se sobrecaliente el cuerpo, vamos a estar perdiendo líquido. Y al estar perdiendo líquido, disminuye el volumen sanguíneo, disminuye la volemia. Y si disminuye la volemia, tiende a bajar la presión arterial. Y si baja la presión arterial mientras tú estás corriendo, te desmayas. ¿Ya? Y si te desmayas justo cuando te estaba persiguiendo un tigre, ¿verdad? Entonces no es el momento adecuado para desmayarse, ¿verdad? Entonces, el momento en que estás corriendo, los nervios le dicen al intestino, ahorita aguántate, ¿sí? No te pongas ahorita a digerir. No te pongas ahorita, porque además de eso, para absorber los alimentos, necesitamos darle sangre al intestino para que, ¿ya? Para que funcionen los músculos, tenemos que darle sangre a los músculos. Entonces, si le damos más sangre al intestino, le damos menos sangre a los músculos estriados y al corazón y al cerebro, y más nos desmayamos, pues no. ¿Ya? Entonces, no tiene sentido. Para eso sirve. Pero, eso significa que los nervios del intestino solamente son para decirle al intestino que trabaje más rápido o más lento. Por eso solamente tiene nervios simpáticos y parasimpáticos, ¿no verdad? Sistema nervioso autónomo. El simpático que le dice frena, trabaja más lento al intestino. Al intestino. Y el parasimpático que le dice trabaja más rápido al intestino, porque ¿ya? ¿Sí? Tiene que ser al revés que con el corazón. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos plexos? ¿Ya? Porque si le cortamos los nervios al intestino, si no tenemos simpático y parasimpático, lo que va a pasar es que el intestino va a laborar siempre a la misma velocidad. Y entonces no se va a poder adaptar si estamos corriendo, si estamos durmiendo. Pero si no hay plexos, el intestino no va a poder hacer nada. ¿Ya? Le decimos trabaja más rápido, sí, pero no sé qué hacer. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a tener una parálisis, un híleo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre. El desarrollo de los plexos de Meissner y de Auerbach se hacen en sentido rostrocaudal, ¿no? O sea, comienza del proximal y va hasta distal y lo último es el recto, ¿no verdad? Entonces, si faltó algo, ¿le faltó a quién? Al recto. Y si faltó más, le faltó al recto y al sigmoide. Y si falta más, le faltó al recto, al sigmoide y al colon descendente. Y si falta más, también le falta al colon, etcétera, ¿no verdad? ¿Ya? Pero nunca vamos a ver que le falte solo al duodeno, o que le falte solo al yeyuno, o que le falte solo al colon transverso, no. Siempre, si le falta, el primerito que le falta es al recto, y después al sigmoide y así, ¿no verdad? Entonces, la única diferencia entre un caso y otro va a ser qué tan largo es el segmento afectado. Por eso cuando ustedes ven la clasificación de del megacolon congénito, van a ver la enfermedad de Hirschsprung de segmento ultracorto, de segmento corto, de segmento mediano, de segmento largo, de segmento... Eso van a ver. ¿Ya? O sea, lo único que diferencia es qué tan larga es el segmento sin plexo. ¿Ya? Hasta ahí está claro, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia de que esté paralizada una parte del intestino, ¿qué es? Que se detiene el tránsito y por lo tanto que se va acumulando de ahí para atrás, ¿no verdad?
Se va acumulando el contenido de ahí para atrás. ¿Sí? Como ustedes saben, una de las maneras de diferenciar entre una obstrucción alta y una baja es qué tan precoz es el vómito o qué tan precoz es el estreñimiento. Porque si la obstrucción es muy alta, primero va a haber vómitos y después de un tiempo va a haber estreñimiento. Si la obstrucción es baja, primero va a haber estreñimiento y después de un tiempo va a haber vómitos. Pero aquí estamos hablando de una obstrucción ultra baja, ¿no? ¿Ya? De una detención del tránsito intestinal en el recto, ¿no, verdad? Entonces, ¿cuál es el problema diagnóstico aquí? Que a veces el paciente no tiene vómitos, no se presenta con vómitos, porque tiene estreñimiento y se va a demorar mucho en hacer vómitos. Porque para hacer vómitos tiene que empezar por distenderse el colon, y después distenderse el ilion, y después distenderse el yeyuno, y después distenderse el duodeno, y después distenderse el estómago, y ahí recién va a empezar a hacer vómito. ¿No es verdad? Y a veces no llega a eso, porque el resto del intestino que está sano empieza a empujar. Y entonces, lógicamente, una parte está paralizada, pero como la fila empuja, ¿no? Logra evacuar antes de que llegue a distenderse el estómago y tener vómitos. Y entonces el paciente con enfermedad de Hirschsprung muchas veces clínicamente se presenta como estreñimiento crónico. ¿Sí? Eso hace que se retrase el diagnóstico, porque distensión abdominal y estreñimiento no es algo que le llame mucho la atención a la gente. Panzones estreñidos hay por todos lados. ¿Sí? ¿Ya? Por eso hay casos que se han diagnosticado a los 2 años, a los 3 años, a los 6 años, a los 10 años. Ya les conté que vi uno de 14 años la otra vez. Sí les conté, ¿no? No les conté uno que tenía un hígado que parecía cirrótico. Sí, el de la estrellita. Que parecía un... Al otro curso nomás le dije. ¿Ustedes no les conté? Habrá señales. Habrá señales. Es que a ustedes los dejé para que lo vean en esta clase. Nos va a caer señales. Ya. Abra, pues abra. Ya no soportan más ustedes. Ya la. Toda la producción. Tiene que poner esta parte para que se es de espaldar en el Tres y media, bueno. Esa ya es mi idea ya. ¿Ah? 3:30 ya. Espera, yo. 3:30. ¿Cómo es el diagnóstico definitivo de Hirschsprung? Biopsia. Pero ¿Quieren irse a recreo ahorita y después? ¿No? Pero por la mente. Esperemos un ratito. Ya, a ver, explícalo. Pero la biopsia normalmente la pueden hacer solo de la mucosa y acá la afectación. Claro. Ajá. Ya vamos a hablar. Entonces, miren ustedes. Entonces, tenemos un paciente que es estreñido crónico, ¿no, verdad? Un niño estreñido crónico. Siempre ha sido estreñido, ni le llama la atención que ha sido estreñido, y tiene distensión abdominal. ¿Ya? El paciente que les cuento es un paciente que es un varón de 15 años. Un varón de 15 años que venía del campo, de ahí de por adentro, bien de por adentro. De esos que ven al médico cuando nacen y cuando mueren. Así.
Ya. Ya. De ahí de tira para el agua y 3 sapos ahí. Ya. Y saloma. Ya. Bueno, ya. De ahí. ¿Sí? Ya. De donde vive el diablo, 3 cuadras más allá. Ya. Entonces, eso, ese paciente llega por vómitos, porque por primera vez había presentado vómitos, ¿ya? Y tenía una distensión abdominal importante. Entonces, los médicos que lo vieron dijeron, bueno, vamos a hacerle un procedimiento diagnóstico muy importante, vamos a hacerle una tomografía de abdomen para ver qué está tan distendido. Y le hicieron una tomografía de abdomen y lo que les llamó la atención es que tenía el hígado como una estrella. Como Patricio. que parecía Patricio, el amigo de Bob Esponja. ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Entonces, al verle esa forma del hígado, lo que se les ocurrió pensar es, tiene cirrosis hepática. ¿No? ¿Ya? Entonces no valió de nada todo lo que yo les escribí, que no, que mira, nadie hizo caso. ¿Ya? Dijeron, hay que hacerle biopsia. Y efectivamente lo metieron, lo abrieron, vieron el hígado, tocaron el hígado, examinaron el hígado visualmente y dijeron, pero está normal. Cerrémoslo. Ni siquiera se tomaron la molestia de tomar la biopsia. ¿Ya? 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 Entonces, lo que yo les había escrito es, por eso les digo, ¿no?, que tienen que entender fisiopatología para poder aplicar la clínica, porque el libro de clínica nunca les va a decir cosas que supone que ustedes ya saben. ¿Ya? Y entonces, una de las cosas que debe saber cualquier persona que tenga conocimientos médicos por cultura médica es que la forma del hígado depende de lo que tenga al lado. ¿Sí? El hígado es como el agua, adopta la forma de la serpiente que lo come. ¿Ya? Si ustedes estudian anatomía del hígado, ¿qué encuentran? La forma del diafragma, la impresión cardíaca, la impresión gástrica, la impresión renal, la impresión de la suprarrenal, la impresión de todas las cosas que están al lado. Eso es lo que encuentran en la forma del hígado. Si el hígado estuviera solito sería redondo, así crece para donde puede. ¿Ya? En la Edad Media se describió el hígado en reloj de arena, por el corset. ¿Ya? O sea, el hígado crece para donde le dejan crecer. ¿Sí? Ese es el hígado. ¿Ya? Eso lo sabe uno por cultura médica. Un niño que ha tenido megacolon por 15 años tiene un hígado que ha estado aplastado por las austras y entonces ha quedado como estrella ahí en medio. ¿Sí? ¿Ya? Pero cuando usted lo revisa es un hígado normal, de consistencia normal, de textura normal, de función normal, que no tiene nada. ¿Ya? ¿Sí? Ese niño tenía un megacolon congénito y hubo que abrirlo de nuevo para hacerle la biopsia como es debido. Porque efectivamente eso se diagnostica con biopsia de pared, pero tiene que ser una biopsia bien tomada, porque si usted solo toma, usted tiene que tomar, claro, pues, la verdad, tiene que tomar la muscular para ver si hay ganglio o no. Entonces no puede tomar solo la mucosa por dentro ni tomar la adventicia por fuera. ¿Sí? Y se hace no una, sino que se hace biopsias de varios lugares para ver hasta dónde llega la ganglionosis. ¿Ya? Porque de acuerdo con eso, ¿qué es lo que habría que hacer el tratamiento? Resecar
todo el intestino que no tiene ganglios y conectar el resto. ¿Sí? ¿Ya? A veces se puede hacer en un solo tiempo, a veces no, porque a veces como está muy deteriorado, distendido, hay que hacer colostomía y hacer en una segunda operación reconectarlo. ¿Ya? ¿Está claro, no? ¿Ya? Entonces, el problema es que, ¿cómo sospechamos enfermedad de Hirschsprung en un paciente que tiene estreñimiento? Porque el estreñimiento la mayor parte de las veces no es enfermedad de Hirschsprung. La mayor parte de las veces es estreñimiento funcional crónico. Y ese es el error diagnóstico. Pero en un paciente que tiene estreñimiento desde el nacimiento, uno tiene que hacer diagnóstico diferencial de estreñimiento. ¿No es verdad? ¿Sí? Una de las cosas a las que se llega en este caso es hacer tacto rectal. Porque el paciente tiene, con enfermedad de Hirschsprung, tiene la ampolla rectal generalmente vacía. El paciente con estreñimiento funcional crónico tiene la ampolla rectal con un fecaloma inmenso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver diagnóstico diferencial de estreñimiento tan pronto volvamos. Pueden salir.